tal, mis amigos? Disculpen el ruido. Las cosas que uno hace estando en cuarentena es impresionante lo que uno aprende. Y coronavirus, tomá, pensaste que no iba a aprender cosas estando encerrado en casa, pensaste que los alumnos no podían estudiar sin ir a la escuela, pensaste que yo no podía trabajar estando en casa. Al contrario, trabajo mucho más, no tengo tiempo para nada. Así mismo estando en casa, estoy físicamente, porque estoy continuamente elaborando trabajos y actividades para ustedes. ¿Ah? Tomá, coronavirus, igual más. Vamos arriba. Bueno. Hoy, en el video de hoy, antes de empezar con el video de hoy, no se olviden si son nuevos o si no son y no se suscribieron, suscríbanse al canal, así podrán estar ayudando no solo al maestro, sino a un montón de niños y niñas que necesitan de repente una clase explicativa sobre algún tema en las escuelas uruguayas, en las escuelas del mundo. Bueno, si me escuchan de Japón, probablemente, a no ser que tengan el español, no me entiendan, ¿ah? O de otro país, de otra habla que no sea el habla hispana. Pero no importa, no importa, ¿ah? Y también activen la notificación, que es la campanita que aparece ahí abajo, que les va a avisar la hora del recreo. Bien, ahora sí, sin más, vamos a lo que vamos a explicar, está buenísimo. Explicar hoy. Antes de mostrarles la actividad que le dejé a mis niños hoy, voy a empezar ya explicando el tema de hoy, que son los estilos que utiliza el autor, el narrador, en la narración. ¿Tá? Los diferentes estilos en la narración. ¿Tá? Que no les voy a decir cuáles son todavía, o cuáles son, porque son más de uno. Simplemente les voy a decir que hoy vamos a aprender también 3 pasos para ser un buen narrador, un buen escritor de narraciones. ¿Tá? Y para eso les traje cartelito. Pasos para ser un buen narrador. ¿Tá? Ustedes quieren copiar, ya saben, pausen el video y copien. Lo vamos a hacer en 3 pasos. Paso número 1. Paso número 1 es conocer quién es el narrador. ¿Tá? Nosotros primero tenemos que conocer quién es el narrador. Antes de escribir una narración, tenemos que saber quién es el narrador. ¿Entienden? Bueno, el narrador es el que cuenta una historia, pero el narrador la puede contar de diferentes formas, porque el narrador puede contarla en primera persona, yo, ¿ah? En tercera persona, él o ella, y en casos excepcionales, en segunda persona, tú. ¿Ah? Bien, además el narrador tiene cierta distancia con la historia. ¿Cómo cierta distancia con la historia? Bueno, les cuento, el narrador puede estar dentro de la historia cuando la cuenta y puede estar fuera de la historia cuando la cuenta. Cuando el narrador se encuentra dentro de la historia, estamos hablando de un narrador testigo. ¿Saben lo que es un testigo de algo? La persona que estuvo ahí mientras se produjo algo o pasó determinada situación. O un narrador protagonista de la historia. El narrador puede ser el propio personaje protagonista de su historia. ¿Tá? Después tenemos otro tipo de narrador que es el que no está en la historia, está fuera de la historia, y ese es el narrador omnisciente. Omnisciente, que sabe todo, aunque no esté en la escuela. Estoy extrañando. Aunque no esté en la historia, sabe todo lo que pasó en la historia. Él es objetivo. ¿Qué significa que sea objetivo? Que sabe cada detalle. Y es subjetivo. ¿Qué significa que sea subjetivo? Que puede dar opiniones propias de él en esa historia. ¿Ok? Bien, vamos al paso número 2. ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Ah? Paso número 2. ¿Cómo nos cuenta la historia el narrador? ¿Tá? Bien. Pausen el vídeo si quieren copiar. El narrador nos va a contar la historia desde 2 perspectivas, como vimos. A través de los personajes o a través de sí mismo. ¿Tá? Como el narrador omnisciente. Entonces el narrador nos va a contar desde 2 formas o utilizando 2 voces. La voz de los personajes y su propia voz. La voz del narrador. ¿Entienden? Bien, ahora vamos al paso número 3. Ya hicimos el paso número 1, quién es el narrador. Paso número 2, cómo nos va a contar la historia el narrador utilizando diferentes voces. Y ahora el paso número 3. ¿Tá? Casi hago algo que no podría ser, que estaba pensando en no hacerlo antes del video porque iba a quedar mal. Entonces voy a usar estos 3 dedos. Y 3. ¿Ah? Bien. Yo igual voy a cortar esta parte. Entonces vamos al paso número 3. ¿Tá? El paso número 3 son los estilos que va a usar el narrador en la historia. Y para eso utiliza 2 estilos. Y son los estilos que estaban en las actividades que les puse en Crea, que ustedes la van a ver. ¿Tá? Bueno, vamos al primer estilo. Y se llama estilo directo. También les traje cartelito para ayudar. Estilo directo. ¿Cuál es el estilo directo?
pausan para copiar, así pueden ver esta cara, que no es buena, es mejor estar con el cartel adelante, pero no me importa. ¿Cuál es el estilo directo? Bueno, el estilo directo es cuando el narrador cuenta lo que dijo el personaje tal cual, textualmente, sin sacar ni poner nada. Acá tienen estilo directo. El narrador reproduce textualmente lo que dicen los personajes. Ustedes van a ver ejemplos, ¿está? Bien, para eso suele utilizar en la historia guiones o comillas. ¿Tá? Guiones o comillas. Ustedes vieron en algunos textos a veces cuando el personaje habla que aparece un guión antes o aparecen dos comillas. ¿Tá? Bien, y también utilizan verbos declarativos o verbos comunicativos como por ejemplo dijo, manifestó, propuso, manifestó, propuso, indicó. ¿Tá? Esos son ejemplos de verbos declarativos. ¿Tá? Entonces, estilo directo. Ahora vamos al otro estilo, al segundo estilo. El estilo indirecto. Bien, el narrador utiliza en el tercer paso entonces dos estilos. El directo, que ya lo hablamos, y ahora vamos al indirecto. El indirecto es cuando el narrador no reproduce textualmente o literalmente lo que dicen los personajes. ¿Tá? En el directo reproducía textualmente, en el indirecto no reproduce textualmente, no utiliza comillas, no utiliza el verbo declarativo, y lo que sí no utiliza guiones tampoco, y lo que sí utiliza son conjunciones, por ejemplo la conjunción que. ¿Tá? Ustedes eso lo van a ver cuando yo diga ahora en las actividades de CREA. ¿Ah? Que yo le puse a mis alumnos, que era un poema de Fabián Severo, 3 fragmentos de poema de Fabián Severo, ¿tá? Que lo van a ver ahora. Bien, entonces ahora le muestro la actividad que le coloqué a mis alumnos en el día de hoy dentro de la plataforma CREA, en la carpeta del área de lenguas, ¿sí? Y consiste en lo siguiente. Realiza la lectura de fragmentos de 3 poemas de Fabián Severo. Contesta. El autor de los poemas es un personaje porque la primera ahí consiste en identificar el tipo de narrador, ¿sí? Que vayan familiarizándose con el tipo de narrador. 2. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en los fragmentos de cada poema? Ahí la intención era para que ellos identificaran y separaran los personajes que aparecen en cada uno de los fragmentos. 3. ¿Existe diálogo entre los personajes en los 3 poemas? ¿Por qué? Bueno, acá la intención era que ellos vayan identificando en cada uno de los fragmentos si los personajes dialogan y de qué forma lo están haciendo. ¿Ah? Todo eso para adentrar a lo que son los estilos de la narración. Y la última, ¿qué diferencias hay entre las partes en azul y las partes en rojo? Acá yo ya les marqué, a modo de facilitar, porque esto era todo conocimiento previo antes de entrar a conceptualizar los estilos de la narración. Entonces les marqué para que ellos pudieran identificar con mayor claridad. Por ejemplo, en el poema, en el fragmento 1. Nas noites de tormenta, mi madre ponía olla aquí y allí, y apertaba as portas dos fundo como hacía para que no entrase a ventolera. Siempre pasaba lo mismo, yo me dormía, prometiendo que no iba a dormirme, y ella me protegía. La parte en azul era para identificar el estilo indirecto, donde no aparecen comillas ni guiones, ¿sí? No se reproduce textualmente lo que dice el personaje. Después vamos al fragmento 2. Cuando yo me fui das casa, mi madre me dio una caixa de zapato, llena de rollo de foto. Algún día, Fabi, tú vas a poder revelar esas fotos de cuando tú y tus hermanos eran pequeños. En este fragmento yo lo identifiqué en rojo, está entre comillas, para que ellos identificaran que el diálogo se da en forma directa, el narrador reproduce textualmente lo que dijo el personaje, ¿sí? Y en el último, a historia se repitió por muchos meses. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Entonces, ella dice, meu filho, tú tendrás que dejar la escuela. Y yo dejé. Bien, acá yo lo que traté de identificar son los dos estilos. El estilo indirecto, en azul, donde no reproduce textualmente la voz del personaje, sino la intención, emitir lo que dijo el personaje, pero no textualmente. Y en rojo, el estilo directo, donde sí reproduce textualmente, está entre comillas, y el verbo declarativo dijo, dice, en portuñol, ¿verdad? Meu filho, tú tendrás que dejar la escuela. ¿Tá? Esa era la actividad que tenían. Podemos identificar en los 3 fragmentos los dos estilos, el directo y el indirecto. ¿Lo vieron? Excelente. Pero también podemos encontrar, aparte de poemas, que son textos narrativos literarios, ¿tá? En textos narrativos, historias o novelas. Por ejemplo, en el capítulo 21 del Principito, que nosotros estuvimos también trabajando, que lo van a ver ahora.
Bien, acá entonces tenemos el capítulo 21 del libro El Principito, que ya lo estuvimos trabajando, ¿tá? Les traje este capítulo porque en este capítulo justamente van a ver claramente y con muchísimos ejemplos lo que es el estilo directo utilizado por el autor, donde el autor reproduce textualmente, literalmente lo que dicen los personajes, utiliza guiones, no utiliza comillas, pero utiliza guiones para representar el estilo directo y utiliza los verbos declarativos, como dijo, como respondió, ¿sí? Como lo propuso. Vamos a ver algunos ejemplos entonces. El primer ejemplo acá arriba donde dice, buen día, un guión, ¿ah? Dijo el zorro, dijo, un verbo declarativo o de comunicación. Buen día, respondió, otro verbo declarativo. Cortésmente, el principito. Acá abajo hay otro, estoy aquí, dijo la voz. ¿Quién eres? Dijo el principito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso, otro verbo declarativo, el verbo proponer. Entonces aquí van a ver ejemplos claros de la utilización por parte del autor del estilo directo, donde reproduce tal cual dice la voz del personaje. Utiliza guiones y utiliza verbos declarativos. Bien. Bien, ¿lo vieron? Estilo directo, ¿verdad? Varios guiones ahí, varios verbos declarativos. Bueno, y también lo pueden ver en textos, en otros textos puede aparecer en vez del estilo directo, el narrador puede utilizar el estilo indirecto, que no reproduce textualmente lo que dicen los personajes. Por ejemplo, en este. Bien, en este texto que pueden ver acá, lo que van a identificar es un autor utilizando el estilo indirecto. En el estilo indirecto, entonces, repasemos, se cuenta lo que dicen los personajes, pero sin reproducir exactamente las palabras del personaje. Vamos a realizar una breve lectura acá. Andrés, quedándose pensativo, se preguntó a sí mismo, ¿qué hago? El niño se puso muy nervioso, ya no habla con su padre, le tenía miedo, pero un día decidió ir al desván. Ellos se preguntaron qué pasa con nuestro hijo. El niño al escuchar esto corrió y se escondió. Bueno, volvemos acá y vemos esta parte que dice, ellos se preguntaron qué pasa con nuestro hijo. Acá vemos la voz de los personajes del padre, de los padres de Andrés, pero no hay una reproducción textual, literal de lo que dicen los padres. No utiliza guiones, no utiliza comillas, sino que utiliza una conjunción. La conjunción ¿qué? ¿Tá? Ellos se preguntaron qué pasa con nuestro hijo. Reproduce la voz de los padres, de los personajes, pero no textualmente lo que dijeron ellos. ¿Entienden? Entonces acá estamos viendo la utilización del estilo indirecto. Bien, excelente. Vimos diversos ejemplos de estilo directo, de estilo indirecto, que son los dos estilos que suelen utilizar los narradores en los géneros narrativos o en los géneros literarios, en las poesías. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, dejen el like, que es el alimento del ego. Si no les gustó, dejen el dislike, que todavía no le puse ningún adjetivo. Pero bueno, por hoy fue eso. Cualquier duda, cualquier aporte que quieran hacerlo, lo hacen en comentarios. Hasta la próxima. Y no paró. Y bueno, ya lo paro. Esperen un poquito. Ahora sí.